Estamos en el capítulo 19, versículos 29 en adelante. El Señor llega, dice Lucas, cerca de Betfagé y de Betania. Betfagé era una aldeíta, las dos están en la falda, en un repecho anterior a la llegada a la falda del Monte de los Olivos, y Betfagé era un lugar, digamos, de residencia, de trabajo, un cierto hábitat profesional de los sacerdotes. Esto es muy sintomático. Jesús entra en Jerusalén por un lugar sacerdotal, porque viene también a renovar el sacerdocio. Él es a partir de ahora, lo es desde su encarnación, pero lo escenificará y lo completará en su pasión. Es el sumo y eterno sacerdote de la nueva y definitiva alianza. Entonces entra por un lugar sacerdotal. Y también por Betania, porque Betania es el lugar de los amigos. Es el lugar donde estos 3 días, a partir de hoy, que es Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles, él pasará las tardes en Betania, las mañanas irá al templo a predicar. Y a la hora de comer vuelve a Betania, está con sus amigos. El jueves lo hace al revés. El jueves santo pasa la mañana en Betania y después ya para la última cena se dirige definitivamente a Jerusalén. Pero estos 3 primeros días o 4 se quedan en las inmediaciones de Jerusalén, entrando por un lugar de los sacerdotes y por un lugar de los amigos, que es por donde quiere entrar en nuestro Jerusalén particular. El sumo y eterno sacerdote que nos dice: ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo de mi Padre os lo doy a conocer. O sea, con su pasión y su cruz viene a revelarnos la misericordia entera, infinita e insondable del Padre. Y por eso nos llama amigos. Y por eso a nuestro Jerusalén Él se adentra por Betania, junto al monte llamado de los Olivos, porque nos está señalando ya el escenario de la aceptación del cáliz por mí. En Jesús se ve en la tensión hacia su ofrenda victimal, hacia su pasión, se ve ese adagio latino que decían los clásicos: primum in intentione, ultimum in executione. O sea, lo último que realizará Jesús, que es su muerte en cruz, ha sido en él lo primero en su intención, desde el primer instante de su encarnación. Él se encarna para ser sacerdote, se encarna en vista de nuestra redención, y se encarna diciendo, mientras María dice ecce ancilla Domini, él dice ecce venio. Me has preparado un cuerpo, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero con mi cuerpo, no un sacrificio extrínseco a mí, sino con mi mismo ser, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado, sobre el que nadie ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatáis? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Ellos se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre el borrico e hicieron a Jesús que montara. Según iba avanzando, extendían sus mantos en el camino. Bien, esto del borrico es muy gracioso, porque San Lucas dice, hallaréis, otras traducciones decían antes, un pollino de asna. Bueno, era un borriquito. Y los padres ahí, como comentan todo y sacan punta a todo, entran en disquisiciones de por qué San Mateo dice que iba la madre y el hijo.
la borrica con el pollinico, y los otros no lo dicen y extraen de ahí unas conclusiones un poco peregrinas. Alguno de los padres no nos aprovecha detenernos en ella porque no nos aporta especialmente nada. Lo dice, por ejemplo, San Agustín. Bueno, pues ya han oído que uno de los, por no decir el principal, comentarista de San Lucas es el gran San Ambrosio de Milán, maestro de San Agustín. Los padres son magníficos, hay que leerlos constantemente porque son los que tienen esa inspiración primigenia para comprender e interpretar las Escrituras con un sentido alegórico muy sapiencial, muy sabroso. No son estos comentarios fríos academicistas de críticas textuales que ahora hay, comentarios científicos que vienen casi a despojar a la Escritura del espíritu y la convierten en un objeto de estudio de laboratorio. Pero los padres no, los padres pasan todo esto por la oración y por la experiencia de Dios y la comentan admirablemente. Entonces San Ambrosio dice que el Señor vino al Monte de los Olivos, que entró en Jerusalén por el Monte de los Olivos, claro, viniendo de Betfagé y Betania, como decimos, por dos motivos. Porque quería plantar nuevos olivos de virtud. Ya saben que el olivo es un árbol imbatible. Tarda en crecer, tarda mucho, pero cuando crece hay para siglos. Y la virtud que quiere el Señor en nosotros es así, una virtud recia, bien arraigada, como el olivo. Y entonces Él entra por el Monte de los Olivos para plantar nuevos olivos de virtud. Y también, dice San Ambrosio, que entra por ahí para enseñarnos que Él es ese monte, porque ¿qué otro produciría tales frutos de olivas fecundadas por la plenitud del Espíritu? Otros comentan, como ya hemos dicho un poco, el sentido, el significado siempre en la Biblia, los nombres propios y los nombres de ciudades, toponímicos o nombres personales, tienen significado. Y entonces comentan el significado de Betfagé, que es una cosa rara lo de Betfagé, porque es casa de las quijadas, donde los sacerdotes debían ofrecer las quijadas según estaba mandado en la ley, porque todo eso estaba prescrito escrupulosamente en el Levítico. Y Betania, a su vez, significa casa de obediencia. O sea, Jesús manda a sus discípulos para que suelten ese pollino a la casa de la obediencia y de los sacerdotes. Sobre el borrico no ha montado nadie todavía. Se reserva para Jesús. Y debe ser desatado precisamente porque Jesús quiere usar de él. ¿Por qué lo desatáis?, le preguntan a esos dos. Porque el Señor lo necesita. Y nosotros somos borricos, decimos en el Salmo, ut iumentus sum apud te Domine. Y traducen estos salmos estrepitosamente mal traducidos. Dicen, yo era un animal ante ti. Bueno, un animal puede ser un gato, puede ser una mosca, pero dice, ut iumentus sum apud te. Soy como un borrico junto a ti, no tampoco ante ti, que es que son unas traducciones, está junto a ti porque el Señor nos lleva del ronzal. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer para llevar a Jesús, para ser Cristóforo, portador de Cristo, es dejarme desatar por Cristo. Cupio dissolvi et esse cum Cristo. Y de San Pablo refiriéndose a la muerte. Pero nosotros lo podemos referir a los apetitos. Deseo ser desatado
y estar con Cristo. Cupio dissolvi. Y algunos dicen, deseo desatarme. No, deseo ser desatado, ser liberado de todo aquello que me tiene ligado. Miren, los teólogos hablan o hablaban, cuando hablaba de cosas interesantes, de que a veces tenemos los sacramentos ligados. O sea, el bautismo, que no desaparece nunca, que ahí está ese sello indeleble, el carácter. Sí, está. Pero si el alma no está en gracia, esa filiación divina y ese organismo sobrenatural, en vez de estar dinamizándome, está esclerótico, paralítico, es como un cuerpo tullido u con perlesía, dice la Santa Madre. Pues eso es. Está ligado el sacramento. La confirmación, si no dejamos al Espíritu Santo removernos y alumbrarnos y abrasarnos con su fuego, está ligada. Y a veces ese cuasi sacramento que dice Santo Tomás de Aquino, que es la profesión religiosa, pues puede que esté también ligada, o sea que está como bloqueada. Necesitamos dinamizarla. Reaviva el carisma que está en ti por la imposición de mis manos, le dice San Pablo no me acuerdo si es Timoteo o Tito. Pues eso es reavivar el carisma, desligar, dejar a Dios ser Dios en mi vida y desatar el borrico, porque el Señor lo necesita. El Señor es omnipotente. Podía entrar en Jerusalén volando como Superman, pero quiere subirse a un borrico. Es que son las cosas de Jesús, los caprichos de Jesús. Quiere subirse a un borrico. Resulta que el borrico soy yo, y si no me desato, por mucho que Él sea omnipotente, no entra en Jerusalén. O sea, no entra en mi alma. ¿Por qué le vamos a desatar? Porque el Señor no dice, porque lo ha dicho el Señor, porque quiere el Señor. No, el Señor lo necesita y es omnipotente. Este es el misterio. Y el que se dejará atar sus manos en la pasión, quiere que yo desate mis apetitos, mis afectos y todo eso que me tiene en el alma ligada. Yo lo desate para llevarle a Él. Si no, no podrá entrar. Y la Jerusalén donde quiere entrar es mi alma. Mi alma. Un alma, todo lo de borrico que quieran, pero Él la quiere. Hombre, algo más que de borrico, porque los borricos lo que tienen es alma vegetativa. Nosotros tenemos alma espiritual, pero bueno, no sé si todos. No sé. Hay más de 4 que el alma que tienen, ya quisiera que fuera la de un borrico. Total. Bueno, pues ellos se lo llevaron a Jesús y pusieron sus mantos sobre el borrico e hicieron a Jesús que lo montara. Bien, todo esto está empezando a darnos idea. Todo esto de los mantos que primero se ponen sobre el borrico y después se echan por tierra para que, en fin, para que le digan al borrico, pisa moreno, pisa con garbo. Pues entonces ponen esos mantos. Es de lo único que no habrá relicarios, porque hay reliquias de todo, del velo de la Virgen, de todo, pero de los mantos del borrico, porque de ahí viene la copla del relicario. Pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer, pero no hay reliquias de los mantos. Pero en fin, allí los echaron. ¿Y por qué? Porque todo esto está significando la pompa, la alegría exterior con la que Cristo quiere entrar en Jerusalén, para significar que cuando entra en mi alma, yo primero tengo que echar el resto, y no tengo solo que desatarme, sino que tengo que despojarme, porque no reina Dios sino en el alma vacía y desinteresada. Y una vez que me he despojado de mis mantos, y los he echado por tierra para que Él pase, entonces todo será alegría, y todo se reirá en Jerusalén, y mi alma se vestirá de fiesta, y habrá palmas y gritos de niños, y vítores y hosanas. Pero si voy a la cruz, por eso,
Precisamente por eso. Porque es que cuando con propio amor yo nada quise, dióseme todo sin ir yo tras de ello. Y ahora resulta que me encuentro que la cruz es un lecho florido, como dice San Juan de Ávila. Y entonces yo le digo, hazme sitio, oh cruz, recibe mi cuerpo y deja el de mi Señor. Y todo se viste de alegría. La pompa que vemos en la entrada en Jerusalén quiere significar esto. No es una pompa, es una pompa, como se diría ahora, en plan cutre. No es una pompa, no entra en Mercedes, ni siquiera en una mula o en un caballo. Es una pompa a lo pobre. Pero es, bueno, pues como esas fiestas de las carmelitas, con 4 estropajos hacen el escenario, pero se queda bien hecho, no está mal, lo pasamos bien. Bueno, pues así hace Cristo, es con lo que hay, pero lo que hay se pone todo a su servicio. Y es como para decirnos, no esperes a tener un capital para honrarme, porque no vas a salir de pobre. Pero con esa pobreza yo te espero que hagas todo por mí y que pongas tu pobreza a mi servicio, porque esa es una equivocación en la vida espiritual. Esperamos a ser santos para agradar al Señor. ¿Y cuándo será ese cuándo? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mientras dura vida y dulzura, vamos a ejercitarnos. Y no soy santo, pero quiero serlo, y ahí tienes el jumentillo y los mantos y las palmas, lo que tenía a mano, pero lo que tenía a mano es tuyo, es para ti. Cuando ya se iba acercando a la bajada del Monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos hoy, pasado mañana no habrá ninguno, llenos de alegría, estallaron en gritos de alabanza a Dios, por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces siempre están los cenizos de turno, los fariseos que son aguafiestas y que todo les cae mal y todo les... Esto es terrible. Estas personas es que puedes hacer el pino, hay que tener cuidado con esto en las comunidades y todo. Y ser positivos en principio con todo, y alabarlo todo sin adular ni lisonjear ni empalagos, pero en fin, ser positivo y agradable. Y si alguna vez algo de tomo nos parece un poco inquietante o preocupante o grave, a quien hace cabeza se le dice y ya está. Pero si no, es en positivo. Y sobre todo no andar diciendo al superior lo que tiene que reñir o corregir o reprender a las otras. Maestro, reprende a tus discípulos. Reprende porque nos da rabia que estén alegres, porque tú no puedes consentir que te alaben tanto, porque esto es un despropósito y está desproporcionado todo esto, y en fin, todo eso que los bienpensantes siempre sugieren. Y esto pasa en las comunidades también. Entonces reprende a tus discípulos. Y Jesús, que está siempre sembrado, no le dice, pues no me da la gana, sino que es que si estos callaran, gritarían las piedras. Bien, entonces todas esas menudencias, digamos así, detalles, matices que aparecen en este Evangelio, nos están enseñando nuestra actitud, que es lo que voy queriendo poner de relieve. No dejemos nunca entrar en nuestro corazón la envidia espiritual, porque yo note en el otro una mayor experiencia de Cristo. Esto es de los pecados más diabólicos. Que me dé un poco de rabia sorda, que no me la confieso a mí mismo, pero reacciono
según ella, el que al entrar Cristo, al sentir a Cristo, al vivir con Cristo, el otro esté pletórico y esté siempre, como decimos, en positivo, pues alégrate y dile: Señor, si para mí tú no reservas el designio de esa llenumbre tuya, pero con que me admitas como un borriquito en un rincón me conformo, y te doy gracias por esa hermana que es una santa y yo quisiera serlo, pero como no sé si ese es tu designio, quiero llegar a donde sea el tuyo. Pero no ser en este sentido, tener un espíritu farisaico al que le molesta la alegría que provoca Jesucristo. Porque eso, como digo, es un pecado diabólico. Bien, cuando se fue acercando, terminamos, al ver la ciudad lloró por ella. Domingo de Ramos de 2010, que corresponde a este mismo que leeremos este año, al de San Lucas, el ciclo C, predicado por Benedicto XVI, que dice, entre otras muchas cosas que me salto, que Jesús sube a Jerusalén y su camino lleva más allá de la cima del monte del templo, hasta la altura de Dios mismo. Esta es la gran subida a la cual nos invita a todos. Él permanece siempre con nosotros en la tierra y ya ha llegado a Dios. Él nos guía en la tierra y más allá de la tierra. La comunión con Él es estar en camino. Una subida permanente hacia la verdadera altura de nuestra llamada. Y si nos encontramos, por decirlo así, en una cordada con Jesucristo, junto a Él en la subida hacia las alturas de Dios. Ya saben que los montañeros van en cordada, se atan unos a otros por la cintura para ir más seguros. Y para que si alguno cae, los demás puedan tirar de él, si da un traspiés. Bueno, pues en este ascenso a Jerusalén, dice el Papa que vamos encordada con Jesucristo. Junto a Él en la subida hacia las alturas de Dios. Él tira de nosotros y nos sostiene. Integrarnos en esa cordada, aceptar que no podemos hacerla solos, forma parte del seguimiento de Cristo. Forma parte de Él este acto de humildad. Entrar en el nosotros de la Iglesia, que sería de la comunidad. Una comunidad va encordada. No va cada una por un lado, van juntas buscando a Jesucristo. Y rezan juntas, y vienen al coro juntas, y se mortifican juntas, y ayunan juntas, y se disciplinan juntas, y ríen juntas, y descansan todas a la vez. Una comunidad va encordada. No romper la cuerda con testarudez y pedantería, dice el Papa. Forma parte de este ser llamados juntos a la cordada el no comportarse como dueños de la palabra de Dios, no ir tras una idea equivocada de emancipación. La humildad de estar con es esencial para la subida. Por último, debemos decir también, la cruz forma parte de la subida hacia la altura de Jesucristo, hacia la altura de Dios mismo. Bien, son muchas ideas y preciosas las de esta homilía, que fue ese año, el 28 de marzo de 2010. Pero hemos dicho suficiente. Después tenemos para saborear, como hacemos todos los domingos de Ramos, ese episodio de la Santa Madre que preparaba con tanto cariño la comunión de ese día, porque no habían invitado a comer a Jesús los jerosolimitanos, y ella se preparaba. Y entonces advino aquel fenómeno místico: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo lo gané con tantos trabajos y gózaslo tú con gran deleite. No hayas miedo que te falte mi misericordia.